El pasado 20 de octubre de este año, 2025, se conmemoraron muchos años, muchísimos años. Y ese evento tuvo lugar un 20 de octubre de 1961 y la juventud se enfrentó a un poder que no se sabe bien qué poder era porque realmente habían descabezado la tiranía de Trujillo, pero fue muy importante. Fueron, repito, muy jóvenes en esa época quienes produjeron un cambio importantísimo, sobre todo en los predios de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero para ello tenemos al profesor Alfredo Freites, que nos va a dar todos esos detalles, porque creo que fue de uno de esos jóvenes bazuqueros. ¿Y usted? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ajá, Maracayo y Edwin. gracias. Eh, yo estuve viendo recientemente esas... y tengo la ventaja de que yo nací en un momento en que terminaba la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, se estaba reconfigurando un nuevo orden económico y político, Baby porque boomer. se desplazaba como imperio a Rusia, a Gran Bretaña, y emergía Estados Unidos como el hegemón. Pero el gran triunfador fue Rusia, porque allí se desarrollaron las batallas que fueron las más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como fue la derrota en Moscú a las tropas de Hitler, y luego en Stalingrado, que terminó en las puertas dentro de el búnker de Hitler. Exacto. Ustedes también lo deben haber visto, los análisis y los comentarios sobre la muerte de Trujillo. Y ustedes se fijarán que casi todos giran en torno a los protagonistas, a los eventos posteriores del fusilamiento de los que dieron muerte a Trujillo, pero se elude, no sé si deliberadamente, el contexto en el cual ocurrió la muerte de Trujillo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso era el efecto de otro cambio en la geopolítica, cuando los imperios de Occidente se cuadraban ya definitivamente contra Rusia. Rusia y el comunismo que estaban en honor de multitud comenzaban a ser reprimidos de forma más despiadada. Entonces, en Norteamérica emerge una línea política de maquillar la realidad que había prohijado Norteamérica, con las dictaduras como la de Trujillo, la de Somoza, la de Stroessner, o sea, muchísimas dictaduras que eran la forma de controlar la lucha política para que no se saliera de cauce. Y las conveniencias políticas norteamericanas dictan desplazar a Trujillo. Todos los historiadores y analistas del momento dicen que a Trujillo se le advirtió que se fuera, que le iban a dejar irse con todo su dinero. Y Trujillo era dueño de República Dominicana. Literal. La principal industria de República Dominicana era la azucarera. La principal. Eso es la de Trujillo. Freite, ¿en qué año, Freite, disculpa, ¿en qué año más o menos se da esa advertencia a Trujillo, o esa facilidad, esa propuesta? ¿En qué año más o menos? En los 50. En los años 50, ok. Ya, Sí, ok. porque recuérdate que en Estados Unidos sale electo un presidente militar, que es Eisenhower. Sí. Entonces, que había derrotado diríamos, a un hombre del sistema, que era uno bostoniano. Pero Eisenhower, que no sé por qué los norteamericanos no lo exaltan más, el creador de Norteamérica, de la moderna Norteamérica, es Eisenhower.
Sí. Él fue el que hizo todo lo que hay ahora, que por cierto está muy atrasado. Entonces, Eisenhower autoriza un proyecto de salida de Trujillo y cuando no aceptó irse, dio la orden de matarlo. Se comenzó una conspiración que tenía una urdimbre invisible. Por ejemplo, había mucho contacto de los dominicanos que eran mandados a Estados Unidos a estudiar o que se iban por la persecución política. Por ejemplo, los hijos de los ricos de la época. Y te digo que en mi familia se vivió el caso de Andrés Freites, que fue a estudiar a Boston, por ejemplo. Y fue captado por los norteamericanos. Andrés Freites, como Gianni Piccini, fueron los tentáculos que unían a la decisión norteamericana con los desafectos del régimen de Trujillo. Una estructura política que buscaba descabezar a Trujillo. Yo tengo informaciones de que lo que se quería era darle un golpe de Estado, pero eso no era fácil porque Trujillo tenía unas fuerzas armadas que le eran leales. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, no hay ni buró ni cabeza. Entonces se dio la orden de matar y liquidar. Cosa que no era fácil, porque Trujillo gobernaba, señores, tenía un control absoluto de todo lo que era el país. En fin, esto ya se sabe lo que pasó, y entonces digo, cuando ya pasa del hecho de la muerte de Trujillo, de que no se pudo consagrar, yo tengo la opinión personal de que los americanos jugaron a la cieguita. El tema era matar a Trujillo y después eso se recomponía. Sí. Porque dar un golpe de Estado, por ejemplo, se habló de Trujillo y Pupo Román, y que dirigiendo sería el cabeza de un nuevo gobierno. Sí. Pero, ¿qué liderazgo tenía Pupo Román? ¿Qué ascendencia tenía las Fuerzas Armadas cuando él era una persona que era como un payaso de Trujillo porque lo maltrataban? Él era un hombre que vivía siendo atropellado públicamente por sí, exacto. Entonces yo digo, los americanos dijeron, bueno, vamos a sacar Trujillo y después resolvemos, porque no hay culebras sin cabeza. Freites, no se consideró a Balaguer en esa jugada. A Balaguer, sí. Que pero era el presidente en ese momento. Tú sabías que Balaguer era la figura principal por lo siguiente. Vertebraba a los trujillistas, los mantenía unidos y al mismo tiempo podía oxigenar los aires de democracia sin que hubiera la perturbación de que se saliera de madre. Recuerden lo siguiente, Balaguer era americano. Oh. Sí, Balaguer es americano. En ese entonces era ciudadano estadounidense full. Sí, era ciudadano norteamericano. Eso se oculta, no sé por qué. Pero además, Balaguer era, entonces lo pueden explorar, es un tema bueno para ustedes. Mira, Trujillo tenía en Balaguer un hombre eficiente, un tipo sin ambiciones, una persona de perfil bajo. Ay. Bueno, todo lo que se dice de Balaguer es poco. Balaguer es un hombre, ¿cómo se puede decir? Único. Se dan pocos casos como el de Balaguer, que hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, matan a Trujillo, ponen a Balaguer que haga la transición y se lo lleva a Estados Unidos. ¿Dónde estaba viviendo Balaguer? ¿Dónde? ¿Cuántos dirigentes políticos tú ves que se asilan en Norteamérica? Para ir como político de Norteamérica hay que ser del sistema. Sí. Fíjate, tú has visto muchos que se asilan en todas las embajadas de Norteamérica. Bueno, el caso es que cuando la Asociación Popular saca a Balaguer, se mantiene en el ataque, porque se van los Trujillo por la presión de la política interna. ¿Qué pedían los ciudadanos en aquel momento? Era Trujillo y Balaguer. Bueno,
complacidos ciudadanos. Entonces se recompone el sistema, pero Balaguer a la cabeza. En 1961, en octubre, ya los aires de libertad habían permeado todas las estructuras de la sociedad, toda la juventud. Y entonces se pasa ya a conquistas políticas, reclamo de conquistas políticas, como por ejemplo la autonomía. Y entonces la autonomía para la UAS, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se llega al asunto de que hay que dar ese paso, pero es un paso peligroso, porque se sabía que cuando hay autonomía universitaria, fluyen las ideas de vanguardia. Pero la presión del momento obliga a ceder en eso de la autonomía y fueros de la universidad, pero a regañadientes. ¿Qué provoca, qué da el salto, qué da el empuje para que esto se concretice? Bueno, pues las protestas callejeras de la juventud. Yo estaba metido, yo me había metido en un lío, porque es que no era que yo buscaba los problemas, sino es que yo vivía en Ciudad Nueva. Y ahí era que pasaba todo. Es decir, el juego era en mi casa, porque era en el Play, yo vivía en el Play. Ok. Entonces, el 17, 18 de octubre, el 17 yo caigo preso. Yo estaba en el Conde, en un rebú, y me mando corriendo hacia el altar de la patria. Y al llegar allí, me abrieron la puerta a un carro de la policía y me dijeron, entra. Entra, ven, de una vez. Que la hormiguita no está aquí. Me llevaron para el Palacio de la Policía. Pues yo era un carajito, yo era un niño. Pero rebusero, pues yo era de Ciudad Nueva. Me llevaron para la policía, al otro día me soltaron. Ese día, después de un sofoco con mi padre, salgo a andar a las calles y me agarraron en la calle España número 9 con Rafaelito, ¿cómo se llamaba? Uno de los líderes, de los jóvenes más viejos, los muchachos. Y nos encargamos ahí y creo que había toque de queda ya en esa fecha. Toque de queda. Pues ahí le caímos pedradas a la policía, a la patrulla de policía, y el tiroteo tuvimos que espantar a la multa. Esto fue el 19. El día 20 apareció la zona colonial encendida. Y entonces nosotros empezamos a tirar piedras para la calle allá. Eran piedras. ¿La hijastra? Eran cascas. Pero había un proyectil de fabricación ciudadana. Los jóvenes que han por las obras de NAC, que ya desaparecido. Con los fragmentos los usábamos como proyectiles. Esa fue la partida de proyectiles en la calle España. Nos apoderamos de ellos y en la tarde la policía que estaba acordada en el pueblo de bomberos bajó la policía hacia la Noel, donde estaba la parte de los insurrectos, un grupo de carajitos. Y ahí comenzó, la policía dio la vuelta y subió a la calle España y andaba con los bomberos. Entonces, a los muchachos les tiraban tiro y chorro de agua, usaban las escaleras, se subían en las azoteas y golpeaban a los muchachos, los tiraban de las azoteas, de los techos, a la calle. A suerte y verdad. El que estaba herido, se seco. Pues, la situación se tornó tan aguda que la policía ocupó el hospital Padre Villini y desde ahí le disparaba contra los que estábamos apostados en la calle España, es decir, una calle más. Y eran como francotiradores. Bueno, pues el volumen de fuego de la policía era mayor y hubo que hacer la retirada. Yo
como ya conocía la zona, además yo era por ahí, yo baroteaba en alguno de esos techos. Yo me tiré a un patio, saltando patio y llegué a lo que era la productora teatral Apolo, que era los dueños de varios cines. Ujú. Cine Ya Apolo, yo, el Cine Apolo, eh, claro. eh, era Circuito Teatral Apolo, se llamaba. Resulta que yo tenía el mentor mío que me quería secuestrar de meterme en los líos, Luis Camarena, me puso a trabajar en la Metro Goldwyn Mayer y yo sacaba de la aduana las películas. Y por eso busqué esa vía para fugarme. Salí al circuito teatral Apolo y desde ahí uno de los dueños, por cierto, que eran en aquel momento los trujillistas, pero personas muy leales, tuvo el valor de meterme en su carro en aquella ciudad donde estaba nutrido de fuerzas policiales y me escondió en el carro y me llevó a mi casa. ¿Qué importancia tiene, señores, esa pedrea del 20 de octubre? Primero, facilitó que a la UAS le dieran la autonomía y fuera universitario, que ha permitido ver y hacer lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuántos pobres han visto a sus hijos ya graduarse de profesionales? Algo que no se veía antes. Uh-huh. El salto de la UAS a ser autónoma permitió también la difusión de ideas revolucionarias. Aquí había un desconocimiento brutal. Los dirigentes políticos tenían una gran vocación, pero no sabían nada de política. Porque, claro, tuvimos 30 años de atropello de la libertad pública y al acceso a los libros. Si ustedes se fijan bien, y lo habrán visto, o sea, nosotros salimos de Trujillo y nos metimos en las ideas comunistas. Pero usted dice que eran comunistas, pero ¿comunistas de qué? No sabíamos lo que era el comunismo. Aquí se fueron algunos jóvenes a ser entrenados en países de extranjeros, como Cuba o China o Vietnam, pero ustedes no veían que venían entrenados en política, sino en el manejo de las armas. Había una ignorancia total. Yo me recuerdo que una de las cosas que yo discutía, por ejemplo, con Guido Gil, con Amin Abel. Yo vivía junto con Amin Abel después de la muerte de Trujillo. Y yo leía, porque tenía un grupito que eran de los inquietos y ya discutíamos textos marxistas. Por ejemplo, yo leí un libro de Friedrich Engels. ¿Cómo se llamaba? El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado. Sí. Yo no lo entendí. ¿No lo entendió? Oh, porque es que eso estaba muy alto para mí. Estaba hablando de sociología de primer nivel. Engels escribió Dialéctica de la naturaleza. Eso, óyeme, tú lo veías en la segunda página, tú lo votabas ya, porque tú no entendías carajo. Sí. Porque estaba muy por debajo del conocimiento político del momento. Nosotros éramos más adeptos a los folletos que te decían 3 cosas o 4 de acción. Y sobre todo, lo que más nos gustaba a nosotros eran los asuntos militares, porque teníamos el impulso ideológico o moral o romántico de la Revolución cubana. Exactamente. Yo no fui fidelista en sentido literal. Yo me alejé temprano de esas ideas de Fidel. Yo decía que no me cuadraba, pero no dejaba de tener sentido la lucha revolucionaria que ellos impulsaban. Freite, sí. ¿Qué usted opina de que la UAS entonces sea privatizada, como algunos están pues proponiendo? Eso es imposible. Eso es imposible. O sea,
los primeros que van a oponerse a eso son los profesionales que han ingresado de la UAS, porque muchos de ellos saben que si no hubiera habido ese cambio, no, jamás hubieran sido empleados de servicio de la UAS. Soy barrendero, no había. Yo digo esto, para mí la obra más importante de Trujillo fue la universidad. Señores, crear esa universidad en aquel momento, que poder crear, hacer esa ciudad universitaria con tan poca población y tan pocos recursos económicos, para mí, Trujillo le dio al país, ese para mí fue su obra más trascendente. Creó la posibilidad de que nosotros tuviéramos una gran cantidad de ingenieros, de médicos, de químicos, de físicos, de profesionales de primer nivel en un momento, en los años 40. Porque un problema que nosotros tenemos como nación es que todo es, no vemos lo malo. Yo tuve una experiencia en Rusia, en el Kremlin. Yo, paseando por el Kremlin, una de las cosas que veo, que digo, pero ¿cómo esto es? La ropa de la zarina. Y pregunto, vean, ¿cómo es posible que ustedes tengan la ropa de esta mujer que lo que era? Bueno, me dijeron, no te pierdas mucho. Eso tiene polémica desde el Kremlin, desde los bolcheviques. Porque gente que estaba al lado de Lenin quería quemarlas. Y le dije, no, ¿cómo guardarlas? Porque eso lo podemos vender para comprar comida. Y seguía la polémica y se mantuvo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y ahora por qué se mantiene? Dice, porque eso es lo que enlaza el país de ahora con el de antes. Nosotros no podemos destruir el pasado. Eso se llama construir memoria. Sí. Yo pensé que Stalin y Lenin estaban aniquilados, Rusia habían destruyizado a Moscú. No, allá tuve edificios con hepática, con la fotos de estatuas de Lenin y de Stalin. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque tú no puedes decir, no, esto no pasó. Entonces, nosotros nos hemos desligado de lo que fue la era de Trujillo. Totalmente. Y si estoy hablando de que vuelva a Trujillo, porque le hemos borrado como si no hubiera pasado. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y la dictadura, no todo es malo. Lo que tú tienes que cernir, segregar una cosa de la otra. Trujillo hizo muchas cosas buenas. Lo que pasa es que en general él trabajaba para su sardina. Trujillo fue el que dinamizó, el que impulsó el capitalismo en República Dominicana. Bien. Freite, antes de terminar, volver un poco atrás con el asunto de Balaguer y la nacionalidad estadounidense, pero ¿en qué calidad era estadounidense? ¿Se nacionalizó o tenía un... ¿Perdón? Recuerda que Puerto Rico es una parte de Norteamérica de una forma o de la otra. Y Balaguer era hijo de un puertorriqueño. Bien. Sí, era ahí. Sí. Entonces, en un momento dado, Balaguer fue a Estados Unidos a buscar su nacionalidad. Eso está por ahí. Yo no recuerdo dónde leí, porque uno lee muchísimas cosas y se confunde. Dónde leí ese viaje de Balaguer a Estados Unidos, aunque Balaguer era antiimperialista. Sí. Esas contradicciones. Balaguer fue de lo que fustigó a los adoradores de los americanos. Y te digo porque él era muy seguidor de un tío abuelo mío, que era Arturo Freites, que fue asesinado en la calle del Obispo Noel por ser anti-norteamericano. Estoy hablando del principio del siglo. Pues porque en aquel momento había una juventud que pugnaba. O sea, recuerden que los cibaeños, porque era la zona más dinámica en aquel momento, Santiago era, o el Cibao, donde estaba la mayor industria dominicana, que era el tabaco. Santiago era la zona más capitalista de República Dominicana. Y un asunto que no quería que ustedes dejaran escapar es que para mí es una de las patas de importancia de la confrontación del 20 de octubre. Y es que esa confrontación fue también un entrenamiento para la lucha que fue en abril.
O sea, los que estuvieron ahí, entre los cuales estaba yo, después pudimos, ya no con piedras, sino con armas, combatir con los americanos y con el CEFA, en la misma calle de Ciudad Nueva. Bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, don Alfredo Freites, por esta clase magistral aquí que nos ha dado a todos en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.